Bienvenido a Innova VP, un espacio para el desarrollo emprendedor y empresarial creado por la Universidad del Valle de Puebla solo para ti. Aquí encontrarás ideas, inspiración, aprendizaje y experiencias de la mano de expertos que añadirán gran valor para tu vida como emprendedor. Bienvenido. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sé bienvenido a tu programa Innova VP. Recuerda que este es un espacio para hablar acerca de innovación, de emprendimiento, de diversos temas que te van a ayudar a crecer y mejorar en tu negocio. Sé bienvenido, bienvenida a tu programa Innova VP. Hoy vamos a hablar acerca de un tema fascinante para el mundo empresarial y el mundo emprendedor, que es la contabilidad como aliada empresarial. Vamos a conocer un poco más acerca de qué es la contabilidad, cómo funciona y cómo la podemos aplicar en nuestros diversos proyectos de emprendimiento y negocio. Para ello tenemos una experta en esta área que es la maestra Norma Martínez Cruz. Ella es socia del Corporativo Jurídico Martínez y Asociados aquí en la ciudad de Puebla. Tiene una licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría, además de una maestría en Marketing Digital. Muy interesante el perfil porque cubre dos áreas fundamentales para los negocios. Y hoy nos va a acompañar para hablar acerca de la contabilidad. Cómo aplicamos la contabilidad en nuestros respectivos negocios y cómo la contabilidad es una aliada para el crecimiento de ellos. Maestra Norma, bienvenida a tu espacio Innova VP. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida, muchísimas gracias por la presentación, porque sí, además, sí ha llamado mucho la atención mi perfil, porque son dos perfiles a lo mejor que son completamente diferentes, pero hay muchos puntos de conexión, y yo encontré esos puntos de conexión, por eso tengo esas dos especialidades. Y una vez más, gracias por la invitación, gracias por venir, es un honor estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, maestra, por acompañarnos hoy para platicar de este tema que es maravilloso, tal vez complicado para algunos, porque no sabemos cómo funciona la contabilidad. Primeramente, ¿qué es? ¿Y cuáles son los beneficios de poderla aplicar en nuestros negocios? Pero primeramente, me gustaría preguntarte un poquito más, que nos hables acerca de tu experiencia, cómo ha sido este proceso, de por qué decidiste estudiar esta profesión de la contabilidad y cómo dar este brinco al marketing, cómo ha sido todo este dinamismo en ese aspecto. Platícanos un poquito más al respecto. Ok, ¿cómo ha sido mi trayecto en Ha sido de muchas subidas y bajadas, ha sido muy interesante porque, déjame te platico, porque además sí tiene mucho que ver en cómo terminé igual empatando la contabilidad con lo del marketing. Yo en un principio de cuentas desde niña me gustaba leer y escribir, o sea, yo en un inicio quería ser escritora. En la preparatoria, yo estudié en la Prepa Benito de la UAP y ahí tienen terminales vocacionales. Ahí tenía de dos, o irme a las económico-administrativas o irme a las humanidades. Pero hubo algo, o sea, tuve una clase de contabilidad que yo dije, de aquí soy buena para la contabilidad, soy buena para los cargos, abonos, o sea, tuve una mini capacitación. Entonces yo dije, vamos a probar con la contaduría pública. En un inicio me metí a esa terminal de las ciencias económico-administrativas y ya de ahí empezó mi camino. Después de la terminal, en la preparatoria, me uní, por así decirlo, me inscribí en la licenciatura igual en la UAP, en Contaduría Pública. Ahí ves muchas materias, o sea, la contabilidad es tan amplia que eres prácticamente el todólogo de las económico-administrativas porque ves lo que es administración, ves derecho, ves finanzas, ves mercadotecnia, que ahí es donde comencé con mi primer contacto con la mercadotecnia, primero tradicional, y ya luego, como a mí me gustan las redes sociales y me gusta toda la cuestión digital, de ahí agarré el gusto por la mercadotecnia digital. Ahora, en un principio comencé a trabajar con una de las socias, una de las conocidas de mi papá, porque él es abogado, fiscalista, su amiga era contadora y me dijo, pues si quieres empezar a hacer tus pininos en contabilidad, vente como mi auxiliar. Yo dije, órale, empezamos con cositas sencillas, ya después estuve en varios despachos, fui adquiriendo experiencia en diferentes áreas de la contabilidad, porque así como dentro del derecho hay diferentes ramas del derecho, en contabilidad hay diferentes especialidades. Por ejemplo, está lo de personas físicas, lo de personas morales, micronegocios, aún dentro de los micronegocios hay diferentes tipos de sectores económicos. Por ejemplo, no es lo mismo un micronegocio en industria textil que un micronegocio en artesanías de ónix y mármol, que fueron con los que yo empecé.
Y ya de ahí también hay, como por ejemplo, consorcios o hay alianzas comerciales. Entonces ahí empecé a ver la diversificación. Lo que pasa es que yo, al ver toda esa amplia cantidad de posibilidades, me di cuenta que uno de los mayores, por así decirlo, retos de los micronegocios era lo de la cuestión de la publicidad. Porque cuando eres emprendedor, no siempre tienes como que los contactos para poder empezar de lleno así con la publicidad. Entonces tienes que hacerlo de una forma más orgánica y con tus medios. O sea, no te puedes ir directamente a redes televisoras o no puedes, o sea, no tienes el presupuesto tienes que concentrarlo en otro tipo de necesidades. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no podemos adaptar esas necesidades de publicidad de los micronegocios, hacerles un presupuesto más adaptable y comenzar con redes sociales o comenzar con algo que los mismos negocios puedan adaptar? Y así fue como me metí a la cuestión de la mercadotecnia digital enfocada hacia los negocios, porque también tengo la parte de la mercadotecnia enfocada hacia lo ambiental, pero ahorita es más enfocada hacia los negocios y micronegocios. Muy bien, es muy interesante este perfil, ya que efectivamente las empresas necesitan no solamente el tema contable, sino también aplicar principios del marketing para el posicionamiento, la credibilidad, la tasa de confianza que pueda haber en el mercado y cómo abordar las mejores estrategias para potenciar y promover los productos y servicios de estas. Muy interesante, maestra, su perfil, cómo ha ido combinando tanto dos mundos diferentes. Sí. Dos mundos diferentes e unirlos para poder generar una iniciativa diferente también. Sí, y unirlos de verdad fue todo un reto porque del lado de la mercadotecnia, quitando la parte de los presupuestos, ya no ves más números. Es más cuestión de comunicología, es más cuestión artística, es más cuestión visual. Y del lado de la contabilidad son puros números, o sea, es de arrastrar el lápiz, pero sí, muchísimo. Entonces, como yo de primera vocación era yo artista, yo dije, a ver, ¿cómo puedo mezclar mis dos pasiones actuales, que son la contabilidad, los números, con lo que me gustaba desde niña, que sería el arte? Yo dije, la mercadotecnia. Y entonces me volví, digamos que experta en lo de la cuestión de los costos, porque para poder diseñar un costeo o para poder diseñar un plan de marketing más adaptado a las necesidades tanto financieras como de negocios de los empresarios, ahí fue donde entró tanto la parte mercadotécnica como la parte contable. Entonces sí, fue un reto unirlos, pero una vez que se unió, para adelante. Se crea un mundo de posibilidades. Sí, y muy amplio. Y eso es muy, muy interesante. Muy bien, maestra, platícanos un poquito más acerca de la contabilidad. ¿Qué es este tema de la contabilidad? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué me interesa como emprendedor saber acerca de esto? Ok, ¿qué es la contabilidad? Acabas de tocar un punto neurálgico, por así decirlo, porque desde que nació la contabilidad a lo largo de los años ha habido un gran debate entre los autores y entre los mismos contadores de qué es precisamente la contabilidad, porque uno sigue sosteniendo el concepto de que única y exclusivamente es una técnica de registro. Sin embargo, como actualmente ya hay más cuestiones y más estructuras administrativas y hay más cuestiones subjetivas que se involucran en el desarrollo de una contabilidad, ya hay otros autores y otros contadores que sostenemos que además de ser una técnica ya es una ciencia. Y viéndolo desde una forma romántica, también podría ser un arte, porque el arte depende del espectador. Y así es la contabilidad, depende tanto de quien revise como de quien la elabore y como de quien la necesite. Entonces es muy interesante qué es la contabilidad. De una forma pragmática, me voy a regresar a lo de la descripción técnica, por así decirlo. Es una técnica de registro para poder llevar un control y gestionar las operaciones económicas de una empresa, de un ente económico o de una persona como tal, desde un ámbito personal, porque también las personas, sin necesidad de que sean emprendedores necesariamente, pueden llevar contabilidad o deben llevar contabilidad, porque al fin y al cabo esta técnica te lleva o te ayuda a llevar una relación entre los ingresos y los gastos que tú lleves. Ya visto aplicado hacia la empresa, es una
técnica de control más compleja, porque ahí ya no solamente tienes que ver lo de las operaciones contables, sino también tienes que ver todo lo de los procesos administrativos, todo lo de la legislación tributaria, todos los tratados comerciales y todo el tipo de factores económicos y de capital humano que involucran o que afectan el patrimonio de la empresa. Pero viéndolo de una forma más sencilla ya en las finanzas personales, una contabilidad puede ser desde un registro en una servilleta de cuánto vas gastando, cuánto vas ganando y cuánto vas destinando a tu ahorro, o ya lo puedes hacer de una forma más formal a través de una hoja de cálculo. Entonces en sí la contabilidad es una herramienta, es una técnica que te ayuda a llevar un registro y un control de todo lo que hagas económicamente. Y ya no solamente se queda como técnica. No. Da pie a convertirse como tal en una ciencia, porque ya lleva un estudio, lleva una profundización, ya va más allá de lo que es simplemente plasmar mis cuentas en un documento, sino ya también se involucran sistemas, se involucran autoridades. Sí, se involucran estructuras administrativas, regulaciones financieras, regulaciones económicas, regulaciones fiscales, inclusive regulaciones jurídicas, porque un contrato, la contabilidad va muy de la mano del derecho, porque todo lo que hagas en materia legal se transforma en materia económica. Entonces, tú puedes firmar un contrato de compraventa para vender tu casa y eso traducido monetariamente desde el punto de vista del SAT, desde el punto de vista de Hacienda, eso ya se convierte en una operación registrable con una base gravable para determinar tus impuestos. Entonces, sí tiene mucha relación, tiene mucho que ver. No solamente es la contabilidad vista desde desde un enfoque único, por así decirlo, o sea, la contabilidad no solamente es protagonista, sino está integrada con diferentes áreas y se nutre de diferentes áreas. Entonces, sí se convierte en un arte, sí se convierte en una ciencia. Ver, estudiar y determinar cuál es la manera más correcta de reflejar lo que está sucediendo en los otros ámbitos. Entonces, sí es una ciencia bastante compleja. Tiene lo suyo. Sí, tiene lo suyo y de verdad tienes que querer mucho la carrera para poder, porque es una carrera muy bonita, es una carrera con mucho campo laboral, pero sí es de estarle estudiando y actualizándose y revisando y de verdad hay que tenerle amor a la carrera. Sí, claro, prácticamente como todo, las leyes se actualizan, las normatividades se modifican, se van alineando y uno no puede quedarse con lo que pasó, la regulación de hace 5 o 10 años, o incluso con la del año anterior. Exactamente, porque hay cositas en materia fiscal, cada año se están actualizando diferentes procedimientos, se están actualizando regímenes, por ejemplo, todavía hasta el año pasado, como por ahí de junio, todavía existía el régimen de incorporación fiscal, el RIF. Sin embargo, en el último paquete económico, el RIF ya se transformó en un nuevo régimen que se llama Recico. Y entonces actualmente ya no existe el RIF. Si existe, nada más es para que los que estaban en ese régimen nada más terminen de presentar sus últimas obligaciones en ese régimen y se pasen al Recico. Entonces, si no estás pendiente de ese tipo de cambios, no te enteras que la autoridad ya anuló un régimen, ya te pasó al otro y por ende ya tienes nuevas obligaciones. Entonces sí hay que estarse actualizando y revisando constantemente. ¡Wow! Eso no lo sabía, yo todavía seguía con el RIF. Ah, bueno, todavía le acabo de pasar seguía con la idea de como tal de ese programa y me dices ahora que ya no. No, y todo cambió. Sí, lo que pasa es que, o sea, insisto, técnicamente todavía existe el RIF porque el RIF lo planearon para 10 años. O sea, todavía los que habían entrado hasta el año pasado en RIF tienen todavía como que el resto del tiempo que se tenía considerado. Sin embargo, ya para los nuevos contribuyentes que se registren en el SAT a partir de diciembre del año pasado, ya o reciclo o hacia otro régimen porque ya RIF ya no es vigente. Muy bien. Y está muy padre esto que nos platicas de los sistemas contables y todo el mundo de operaciones, pero yo no soy contador. Y así como yo no soy contador, seguramente las personas que nos están escuchando, la mayoría tampoco lo sean. Pero tienen empresas, tienen negocios y queremos saber cómo aplicamos esta contabilidad para nuestros negocios. ¿Por qué necesito como emprendedor aplicar los principios de contabilidad en mi empresa? Ok. Partamos, digamos que de los principios teóricos, de los principios que vienen en
en el manual del contador, en el manual del buen contador, porque son la base de toda la información toda la información financiera, y es el por qué es importante la información financiera. Tienes que llevar la contabilidad de tal manera que te permita generar información pertinente, conveniente, veraz y en cualquier momento. O sea, tiene que tener esas características la información, porque si la información está o incompleta, o si refleja nada más una parte, pero no te refleja el resto de las operaciones, o está desactualizada, o no sigue las regulaciones y las reglas y las normativas fiscales vigentes, esa información no te va a servir. O si la tomas de base, te va a hacer tomar unas decisiones, o te va a llevar a una toma de decisiones inadecuada. Entonces, esa es la base de todo. La forma en la que lleves tu contabilidad te debe permitir o debe reflejar la veracidad de la información y de tu situación financiera en ese momento, o en el momento en el que la saques. O sea, esa es la base de todo. Ahora, los sistemas contables, cuando se oye el nombre sistemas de información contables, hay personas que lo ven en dos polos opuestos, o una cosa muy sencilla porque piensan que nada más es un software, o lo ven de una forma muy compleja porque piensan que es toda una red estructural enorme. Y la verdad es que es, digamos que como el punto medio, y depende mucho del tipo de empresa o del tipo de operaciones que quieras registrar. El sistema de información contable, lleva desde o involucra desde estructuras administrativas, y cuando digo estructuras administrativas me refiero a trámites ante el SAT, ante la Secretaría de Economía, ante Hacienda, o sea, todos los trámites que realizas ante una institución pública, como también las estructuras internas que tengas, ya sea en tu empresa, o el proceso que lleves tú de forma personal al registrar tus ingresos, tus gastos, y la forma en la que controles tus ingresos personales. Y también el mismo sistema de información contable lleva herramientas o incluye herramientas, las cuales pueden ser paquetes de programas contables que vienen con todas las herramientas, por ejemplo, Aspalcoy, Corby, Contapaqui, o puede ser una herramienta súper sencilla, como por ejemplo la hoja de cálculo o una libreta en donde lleves el registro y donde lleves la relación entre todas tus operaciones. Entonces, el sistema de información contable no es ni algo tan sencillo ni algo tan complejo, sino todo lo contrario. Puede ser que sea un poquito complicado de entender, pero una vez que visualizas todas las etapas que llevas a cabo para llevar ese control de tus operaciones, ya tienes todo ganado. Ya puedes definir en qué momento se registra qué, o cuándo te conviene determinar de una forma, por ejemplo, algún ingreso, o si esto es deducción o algo por el estilo. Entonces, digamos que esa es la base. Ahora, para pequeños empresarios, que para micronegocios, que es, digamos, que lo que más he tenido experiencia, lo recomendable sería partir desde un inicio, o sea, registrar y llevar tu contabilidad desde un inicio, desde los gastos preoperativos. Porque muchas personas dicen, no, es que hasta que comience a vender yo voy a llevar mi contabilidad, contrato de contador y todo eso. No, la verdad es que tú, desde que tienes la intención y te preparas para poder llevar a cabo un negocio, ya estás generando, en derecho se llama situaciones de hecho o actos jurídicos que dan pie a operaciones contables. O sea, si para empezar a vender necesitas rentar un local, eso ya se considera gasto preoperativo, y eso lo tienes que registrar en contabilidad. Entonces sí hay que tener muy claro, y es una sugerencia que yo le hago a todas las personas que se me acercan, desde el momento en el que tienes la intención de vender y te preparas, ya sea para vender un producto o prestar un servicio, lleva una relación de tus gastos, porque en ese momento ya empezaste a generar costos y gastos que van a pegarle a tu empresa, porque al fin y al cabo esa lista te va a determinar cuánto es el monto que tienes que recuperar con tus primeras ventas, y ya cuál es la siguiente proyección de tus ganancias en los siguientes años. Entonces sí, es muy importante que uno, tengas bien definido cuáles son las etapas que va a llevar tu proceso de registro, y dos, que desde el inicio lleves tu registro. Entonces eso es lo que yo sugiero y he observado. Y en base a esta experiencia, ¿qué es lo que suelen hacer los emprendedores? ¿Qué es lo que suelen hacer los emprendedores? Tienen una idea, la comienzan a llevar a cabo, y si les va bien, ya buscan primero al contador y luego al abogado. ¿Por qué al contador? Porque los empieza a perseguir o les empieza a hacer
ruido lo de la cuestión de los impuestos, la cuestión de Hacienda. Entonces, lo que más les preocupa cuando comienzan a vender o cuando comienzan a generar ingresos es que el SAT no les vaya a quitar esos ingresos que poco a poco van generando. Y digo que después de esto buscan al abogado porque se enteran que tienen que hacer una cosa que se llama acta constitutiva, que tienen que registrar su marca, que tienen que hacer contratos, ya sean colectivos o individuales de trabajo, o sea, que tienen que sacar permisos, que tienen que hacer cosas, pero eso ya va hasta después de que ya empezaron el negocio. Eso es lo que yo he observado que se hace de forma más común, sobre todo aquí en México y en sociedades latinoamericanas. No se preparan como que tanto, sino van haciendo todo sobre de la marcha. Cuando yo les sugiero, cuando se me acercan, me dicen, oye, yo tengo esta idea, quiero empezar a vender o quiero prestar este servicio, te quiero como mi contadora. Y le digo, ok, pero ya hiciste todo esto. No, es que no sabía. Y le digo, bueno, ya te lo estoy comentando, por favor, haz esto primero para que no vayas haciendo las cosas sobre de la marcha y te vayas ahorrando, si no problemas, sí situaciones un poco delicadas, para que te concentres a lo que es la producción de tu negocio y ya no te preocupes tanto por las cuestiones, digamos que formales o de trámites que a lo mejor te pudiste haber hecho con anticipación. Entonces, es curioso y es un reto, porque no muchas personas le dan la importancia a la preparación, sino ya les urge vender. Y obviamente es entendible, todo el mundo quiere dinero, pero sí, hasta para generar dinero hay que prepararse. Entonces, lo que yo sí he visto es que les urge tanto que no tienen conciencia o no se dan a la tarea de investigar qué es lo que necesitan antes. Ahí es donde entramos, por ejemplo, en el corporativo jurídico, ahí es donde les decimos, espérate, antes de que empieces con esta situación, primero ve lo de tu acta constitutiva, si es que vas a poner empresa, si vas a tener marca, registra tu marca, porque si no, corres el riesgo de que alguien te la robe u otro tipo de situaciones. Entonces es más, no es tan común, pero sí hay que comenzar a normalizar y hacer común el prepararte antes de vender algo. Muy bien, eso es muy cierto y una realidad bastante latente en nuestro país. Empezamos porque necesitamos dinero. Sí. Y comenzamos a vender lo más pronto posible y tal vez no hemos siquiera aprendido a poner una estrategia de precios. ¿Cuánto me costó y a cuánto lo voy a vender? Pero no contemplamos todos los otros gastos que pueden ser generados a través de esa venta y no los contemplamos. Por ejemplo, ¿cuánto me voy a gastar en llevar el producto de un punto A a un punto B? El día, como tal el traslado. U otra cosa que también hacen y es muy común, perdón que haya interrumpido, otra cosa que también hacen y es muy común es que por aquí empiezan a ganar dinero, empiezan a tomar de ahí de forma libre, o sea, no se asignan un sueldo, aunque son los dueños se oye chistoso que tú siendo el dueño de un negocio te asignes un sueldo, pero es que lo tienes que hacer, porque si empiezas a agarrar nada más así indiscriminadamente, tú solito estás haciendo un gasto hormiga de tu negocio y entonces tú solito lo vas a quebrar, y esa es otra cosa que tú dices, ay, ¿a poco lo tengo que considerar? Sí, porque también es un gasto, es un costo del negocio. Así es parte de. Y suele pasar, y me gusta mucho ejemplificarlo como un árbol. Un árbol cuando está muy pequeño, tal vez empieza a dar ciertos primeros frutos. Sí. Por ejemplo, hoy voy a buscar un árbol de limón que me regalaron mis compañeros de bachiller. Y ese árbol está en una maceta muy pequeña. Sin embargo, ya tiene unos cuantos limones. ¿Qué pasa si yo tomo de este pequeño árbol que todavía no tiene raíz, que todavía está en una etapa inicial de crecimiento, quiero quitarle todos los limones? Ya no le doy la oportunidad para que se desarrolle y crezca. Y lo mismo sucede en los negocios. Sí. Si el negocio es pequeño, tal vez no es el momento para tomar esa utilidad. Al contrario, esa utilidad hay que reinvertirla para que el negocio pueda crecer. Uno de los modelos que más me gustó es cómo trabajan los chinos. Yo tengo entendido que muchas de las empresas chinas no ven ganancias hasta pasando 10 años. Sí, no toman ni un solo peso, dólar o yen de utilidad hasta que pasen 10 años. ¿Qué es lo que hacen ellos? Reinvertir, reinvertir y reinvertir para que el negocio pueda crecer. Y ya que el negocio tenga la solvencia, la madurez para poder ser autosostenible, ahora sí, empiezo a ver
utilidades y ganancias de esa inversión. Y acabas de tocar un término muy interesante porque además estudiar las economías orientales es otro mundo, es muy interesante, sobre todo porque nosotros en México tendemos a hacer las cosas de una forma muy empírica. En las sociedades orientales ya lo hacen de una forma más estandarizada o más técnica, o sea, la misma población recibe desde chiquitos cierta formación financiera, la cual en nuestro país está, pero todavía de una forma informal, o sea, cosas como este podcast son geniales porque casi no hay, o si las hay no son tan conocidas. Es por un lado. Por el otro, además de la técnica de los chinos o de la disciplina de los chinos en negocios, que es no sacar dinero, sino reinvertirlo en sus negocios, también los japoneses tienen una metodología que es del constante cambio y adaptación. Por aquí detectas alguna área de oportunidad o alguna falla en tu proceso administrativo y lo corrigen inmediatamente. O sea, no se esperan o no están viendo a ver si de verdad es una falla o no. Por aquí ven algo raro en su proceso y luego lo corrigen. Y lo corrigen desde raíz. No son como, por ejemplo, nosotros que tenemos mucho ingenio mexicano porque somos dados a parchar o a solucionar sobre la marcha. No, ellos, si hay necesidad de tumbar para volver a empezar, lo hacen. Y entonces por eso te digo, es una cuestión muy interesante ver y analizar lo de las economías orientales y lo del autosostenible. También ya empezó a jugar otra situación en los micronegocios que se deben considerar desde el inicio. Ya no solo debe ser autosostenible, sino también tiene que ser autosustentable, porque actualmente tanto la economía como la situación ambiental del planeta no hay cabida, digamos, que para tantos errores. Entonces, si vas a iniciar un negocio, tiene que estar bien planeado y tiene que tener un impacto positivo tanto para tu economía como para el entorno natural de la comunidad o del lugar donde tú vas a empezar. Por ejemplo, si ya estás viendo que la industria textil ya está migrando hacia otro tipo de tendencias o de marcas o de material o sea, de situaciones, no puedes seguir con el lavado de mezclilla tradicional. O sea, hay que adaptar, tienes tu idea y hay que adaptarla a las tendencias. Y una de las más grandes tendencias que actualmente existen, tanto en la contabilidad como en la mercadotecnia, como en el mundo de los negocios, es la autosustentabilidad. Así es un factor muy interesante que vamos a continuar estudiando. Sin embargo, vamos a pasar a un tiempo muy especial de nuestro podcast, que es nuestra dinámica. Una dinámica que lo que busca es conocer un poco más de tu perspectiva. Innova VP. Despertando el emprendedor que hay dentro de ti. ¿Cómo funciona esta dinámica? Tienes 1 minuto para responder la primer palabra que se te ocurra en base a la palabra que te voy a contar. Ok. ¿Estás lista? Sí, a ver. Muy bien, vamos a comenzar. Primera palabra, contabilidad. Técnica. Empresario. Mexicano. Innovación. Tecnología. Liderazgo. Mujer. El SAT. Digo, eso no fue como tal una palabra, pero es que yo iba a decir complicado. Muy bien, dejémosla en complicado. Negocios. Negocios, dinero. Ventas. Proyección. Dinero. Ahorro. Universidad. La VP. México. Ok, no voy a cambiar mi primera palabra porque no creo que lo podamos decir para público infantil, porque yo siento un orgullo mexicano, entonces voy a decir orgullo. Emprendedor. Idealista. Actitud. Fundamental. Gobierno. Aliado. Alianzas. Comerciales. Familia. La base. Mentalidad. Mentalidad. Apertura amplia. Amigos. Ay, amigos del alma, o sea, amigos, amistad, no sé. Pasión. Pasión por las artes. luego me acordé de las artes, ¿qué quieres? Muy bien, muy bien. Esta fue nuestra dinámica. Es un poquito para romper la estructura quizá de un tema tan profundo como puede ser la contabilidad. Sí. Es una dinámica muy divertida, me gusta mucho aplicarla. Ya este es nuestro segundo programa, desde el primero también aplicamos la dinámica y fue un tema muy padre también. Y esta dinámica, no sé si se inspiró de eso, pero me acuerdo mucho de la película del Jorobado de Notre Dame, donde Frollo le hace esa misma dinámica al protagonista, precisamente para saber qué está pensando. Y entonces, esta dinámica igual a mí también me gustó mucho, y de hecho la aplicamos en el despacho en una de las entrevistas laborales, porque de esa forma, como usted bien dice, vemos un poquito de la mentalidad. ¿Quién sabe qué diga ahorita de mi mentalidad o de la forma en la que pienso con las respuestas que di?
pero sí es una forma muy dinámica y muy, muy curiosa de conocer a las personas. El público juzgará. Ay, por favor, júzgueme bien, soy contador y soy amigable, por favor, no me juzgue. Soy buena onda, también tengo sentimientos. Sí, o sea, los contadores también tenemos sentimientos. A veces parecen no, sobre todo entrando el cierre de mes, pero ahí nos ponemos medio gruñones, pero sí tenemos sentimientos, por favor. Ténganos bien. piedad. Ténganle piedad. Tengo más bien otra pregunta Ujú. que tiene que ver más con las nuevas tecnologías. Ok. ¿Cómo la inteligencia artificial está empezando a jugar un papel importante en el mundo contable? Ok, acabas de hacer una pregunta muy interesante porque en México todavía la inteligencia artificial no comienza a meterse tan de lleno a lo de los procesos contables. Sí, ya se empezó a meter por ejemplo, en programación o en otras áreas. Sin embargo, en la contabilidad no tanto, porque la misma estructura que lleva y que regula el SAT está hecha de una forma muy tradicional. O sea, desde el mismo catálogo de cuentas del SAT, ahí es donde te fijas que todavía se basa en una estructura que se utilizaba desde como los años 80. O sea, todavía maneja lo que es activo fijo y activo circulante. O sea, utilizas términos que se utilizaban desde los años 80 y que actualmente se utilizan otro tipo de términos en la práctica. Sin embargo, tienes que hacer esa traducción, o tienes que adaptarlo a la forma en la que regula el SAT. Eso por un lado. Y por el otro, la tecnología en cuestiones contables se ha estado enfocando más a optimizar los procesos, no tanto al raciocinio de eso, o al razonamiento que lleva o que implica esos procesos. Todavía en el contador o en el abogado fiscalista, porque hay algunas empresas en las que agarran al pobre abogado fiscalista también de contador, todavía la cuestión del criterio y todavía la cuestión del análisis recae en el contador, en una figura humana. Entonces todavía, si hay inteligencia artificial, es más para regularizar procesos estandarizados, por ejemplo, el cálculo de las nóminas, o por ejemplo, lo que es la comunicación interna, o también se está utilizando mucho para lo que es las relaciones internas o en inglés se llama la gestión de la relación con los clientes. Entonces, la inteligencia artificial se está dejando más para la cuestión visual o administrativa, más que para la contable. Entonces, todavía hay un proceso, todavía se está avanzando, todavía en la cuestión contable hay una migración importante de la cuestión física a la cuestión virtual, pero es más enfocado hacia la migración de las herramientas a un ámbito totalmente en línea. O sea, todavía la inteligencia artificial como tal no está tan metida. La pregunta aquí es, ¿va a pasar? Va a pasar. Yo creo que a lo mejor también por eso están constantemente cambiando las leyes fiscales, porque para que una inteligencia artificial se actualice, tiene que estar ligada hacia un sistema operativo que esté constantemente en actualización. Entonces, si ni los mismos legisladores en materia fiscal se ponen de acuerdo, pues menos va a poder la inteligencia artificial hacerlo. ¿De qué pase? Tal vez sí, pero en unos 10 años a lo mejor, y eso ya hablando de una forma muy, muy lejana, y eso considerando la estructura de México. Si México avanza en materia económica y en materia de tecnología, de innovación tecnológica, sí, a lo mejor esos 10 años se traducen en 5 o inclusive hasta en 3 años, dependiendo mucho del avance de la tecnología y de los mismos profesionales del área. O sea, depende de muchas cosas como para decir efectivamente pasa en tanto tiempo. O sea, depende mucho también depende mucho de modelos educativos, depende mucho de estructuras gubernamentales, depende mucho de los apoyos que den esas estructuras gubernamentales, porque a lo mejor el avance en la tecnología y las IAs se podría hacer un desarrollo más avanzado si el gobierno diera las facilidades para poder hacer ese tipo de investigación. Pero si no las hace, como que se retrasa un poquito más. Entonces esa es la situación de qué va a pasar, sí, en cuánto tiempo, quién sabe. Depende de muchas cosas. No nos queda más que esperar entonces, ver qué pasa. Esperar y adaptarnos, porque todavía hay cosas que las IAs, las más avanzadas IAs,
hay cosas que todavía no pueden hacer y que un humano sí. Y entonces hay que esperar y adaptarnos. Claro, entendemos el tema de que las nuevas tecnologías avanzan de manera agigantada y no sabemos cuál va a ser la próxima innovación en el próximo año. Entonces, yo creo que lo mejor es irnos preparando, Sí. irnos anticipando a estas tendencias, a cómo la tecnología va avanzando y poco a poco se empieza a involucrar en las diversas áreas de nuestras profesiones, porque Sí. ya es inevitable el avance tecnológico. De nuestras profesiones y de nuestras vidas, porque la tecnología no solamente está en el ámbito laboral, sino ya está en todo. Por ejemplo, las nuevas formas de determinar los gustos del mercado, las necesidades del mercado, es en base hacia los datos que dan la interconectividad de los dispositivos. O sea, Netflix sabe precisamente qué programas recomendarte, porque revisa o porque está comunicado con la pantalla, está comunicada con tu celular, que tiene todo el historial de tus búsquedas. Entonces, la tecnología ya no solamente es hacia un área, sino ya está metido en todo. Entonces, nosotros como profesionales y profesionales de la contabilidad, que lo que hacemos literalmente es reflejar la realidad en números, tenemos que prepararnos. Ya no solamente hay que ser contadores, hay que tener también cierta capacitación en informática, hay que tener cierta capacitación en Big Data, en administración, en gestión de matrices de datos. O sea, hay que ser sí hay que ser contador, pero también hay que ser tantito licenciado en informática, no solo para manejar las herramientas, sino también para saber interpretar esa información en números. Sí, claro, esa es la transversalidad de la profesión. Sí. Muy bien, ya para ir cerrando, ¿qué herramientas podemos disponer o podemos utilizar los emprendedores que estamos tal vez comenzando un proyecto o que tenemos 2, 3 años con nuestro negocio y todavía no hemos aplicado sistemas contables? ¿Cómo podemos comenzar? Ok, ¿qué herramientas se necesitaría? Primero que nada, y desde el punto de vista fiscal, tendría que tener su RFC. Yo recomendaría que primero, y hasta que se consolide una empresa o ya tengas varios socios, que tengas tu RFC, pero como persona física. O sea, eso es básico. RFC, la contraseña del RFC, tu e-firma, la contraseña de tu e-firma, y para comenzar a facturar debes tener tus sellos y debes verificar constantemente que los datos, tanto en la constancia de situación fiscal como en la opinión de cumplimiento, estén correctos. Y que además en la opinión de cumplimiento esté realmente reflejada tu situación fiscal ante el SAT. Porque, por ejemplo, a lo mejor en el momento en el que sacaste tu opinión de cumplimiento tenías una que otra deuda de impuestos con el SAT y entonces la opinión de cumplimiento sale desfavorable. Si ya cumpliste con eso, tu opinión de cumplimiento debe decir efectivamente sin obligaciones o que cumpliste adecuadamente con tus obligaciones. Eso es desde el punto de vista fiscal. Ya desde el punto de vista contable, hazte amigo de un contador por cualquier duda que tengas, porque aunque parezca una duda muy sencilla, puede tener ciertas implicaciones que tú como persona de otra área no estás viendo. Entonces siempre es bueno que si tienes dudas, si tienes pregunta o si hay algún término en la plataforma de SAT que no conozcas, recurras a un contador. Eso por un lado, y por el otro, hazte amigo de la hoja de cálculo, mejor conocida como Excel. La hoja de cálculo tiene muchas funciones, tiene muchas aplicaciones, es de los programas más intuitivos y más amigables con el usuario que yo conozco. Y eso te sirve para llevar desde una relación sencilla de gastos e ingresos hasta llevar una contabilidad muy compleja. Ni digo compleja en el ámbito de la conexión y de la relación entre varias situaciones y varios datos, porque la misma hoja de cálculo te lo permite. Y eso me lleva a la siguiente herramienta. Si tienes la opción de empezar a llevar tu contabilidad en alguna plataforma, en una versión gratuita que puedas manejar desde sin conexión hasta con conexión a internet, hazlo. Pero si no tienes la disponibilidad o no dispones del recurso o del espacio o de las herramientas para llevar una plataforma completamente en línea o híbrida, sí, con tu hoja de cálculo llévalo en un Drive para que ahí constantemente lo puedas ir actualizando y tengas un respaldo en línea de lo que vas haciendo. Entonces digamos que esas serían las herramientas básicas
para Eso es muy comenzar. importante porque no sabemos cuándo a la computadora le va a dar Sí, algo, y si toda la información está solamente allí y no hay respaldos, adiós todo tu trabajo. adiós todo el trabajo, así es, y el dolor y el sufrimiento que eso conlleva. No, y además, adiós a toda la información que tienes respaldada, porque técnicamente las facultades de comprobación de la autoridad duran hasta 5 años. Si pierdes la información de hace 5 años y a la autoridad se le da por revisarte el año 1 y no tienes la información, ya, adiós, porque entonces va a empezar a hacer lo que es una declaración presuntiva y va a empezar a adivinar o a decir qué fue lo que tú hiciste si no tiene un respaldo. Entonces ahí no te puedes defender si no tienes la información. Sí, claro, entonces, como consejo, siempre mantengan actualizado en la nube, Sí. de preferencia su información, en este caso el tema de contabilidad, en una cuenta de Google Drive, puedes subir o mantenerla incluso la parte actualizada de lo que trabajas en tu PC, se actualice de forma inmediata en Google Drive para que siempre Sí. tengas un respaldo vigente. Y eso aplica tanto para el para el documento donde lleves tu registro, como para todos los documentos. Opiniones de cumplimiento, RFCs, CURPS, todos los documentos que tengan que ver con tu contabilidad, ahí también en esa carpeta. Perfecto, ya para terminar nuestro programa del día de hoy, de la contabilidad como aliada empresarial, ¿qué consejo le puedes dar a los emprendedores que tal vez están viendo la oportunidad o la posibilidad de emprender un negocio, tal vez no saben cómo hacerlo, le tienen miedo al SAT, no saben qué hacer en este tema y quieren comenzar su emprendimiento, pero están perdidos en esa área? ¿Qué consejo les puedes dar que les pueda ayudar a poder iniciar su negocio de la mejor manera? ¿Qué consejos les puedo dar? Háganse amigo de un contador. Es que ese siempre va a ser mi consejo de lleno, porque el contador, como insisto, tiene formación en diferentes áreas, o a lo mejor también se pueden hacer amigo de un abogado, ya sea un contador. En mi familia hay un dicho: en toda familia siempre debe haber un abogado, un contador y un sacerdote. Uno para que te atienda las necesidades legales, otro para que te atienda las necesidades fiscales y otro para que te atienda las necesidades espirituales. Ahí ya depende de cada persona. Entonces, hacerte amigo de un contador, o preguntarle a un contador, o buscar e investigar en los asesores del SAT, porque el SAT también tiene mesas de ayuda y también tiene áreas en las que te pueden orientar en cuestiones fiscales. Mi consejo siempre va a ser: si tienes duda, pide ayuda. Y si tienes un amigo contador, pregúntale para que te dé la solución específica a tu necesidad. Muy bien, yo incluiría quizá un doctor. Sí, cierto, el doctor se me andaba olvidando. El doctor es también base. Es de cajón. Y ahí también va otro consejo, porque además todos los gastos que inviertas en el doctor o en tu atención médica es deducible. Entonces, sí es muy importante el doctor. Sí, por supuesto. Yo voy mucho a consultas con mi bebé, la llevo al pediatra y todo esto, y siempre estoy facturando las consultas. Sí. No, imagínense, yo también voy a consultas muy seguido, y lo que son lo de los lentes, atención del odontólogo, el nutriólogo, porque también muchas personas dicen: ¿por qué voy a ir al nutriólogo? Hasta el nutriólogo lo puedes facturar y lo puedes hacer deducible, y de paso comes bien. De paso. Y nos vemos mejor. Sí, y nos sentimos mejor también. Exactamente. Muy bien, pues nuevamente, muchas gracias por haber participado en nuestro podcast InnovaVP. Yo sé que ese es un tema que puede ser complejo para algunos, pero siempre es importante, y la intención de este programa es facilitar ese acceso a la información de manera certera, de manera clara, de manera muy precisa, que nos pueda ayudar a tener una mejor noción acerca de este mundo de la contabilidad, cómo aplicarlo y cómo puede ser esta una aliada en nuestros negocios para llevar la fiesta en paz con la autoridad y hacer las cosas de la mejor manera, con el objetivo de crecer y tener un mejor desarrollo. Maestra, muchísimas gracias de parte de la Universidad del Valle de Puebla, del Departamento de Innovación Empresarial, por tu asistencia, tu participación tan animada. Desde que te hice la invitación me dijiste: claro que sí, yo participo. Sí, yo puestísima, sí, porque además me gusta compartir el conocimiento. No soy tanto de esas personas de que adquiere y entonces haces una bolita. No, me gusta compartir el conocimiento, y si puedo ayudar, me gusta participar y ayudar en lo que pueda. Genial. ¿Algunas últimas palabras que te gustaría dejarles a nuestra audiencia?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por escucharnos. Este tipo de material es de verdad una joya porque, o sea, insisto, no tenemos tan metido lo que es la educación y la cultura financiera. Entonces, este tipo de programas es una joya. Muchísimas gracias por escucharnos. Y si se les atraviesa un contador, 1, háganlo su amigo, y 2, denle un abrazo porque de verdad todo el tiempo estamos estresados. Entonces, compréndanlos, tenemos sentimientos y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, amigos, ya escucharon. Búsquense un amigo contador, un amigo abogado y un amigo de todas las áreas. Sean buenos anfitriones con sus conocidos. No sabemos cuándo nos pueden sacar de un apuro en temas legales, fiscales, contables o cualquiera de todos ellos. Qué gusto estar con ustedes esta semana para poder hablar de la contabilidad como aliado empresarial. Recuerda que ya es nuestro segundo episodio, tenemos uno ya arriba de El Emprendedor Innovador, el cual te invito a que si no lo has escuchado, ve y escúchalo. Va a ser una gran experiencia para tu vida como emprendedor, vas a añadir mucho valor a este sentido. Te agradecemos mucho que te hayas conectado el día de hoy para escuchar Contabilidad como aliada empresarial. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como VP Oficial en todas las redes sociales. Vas a encontrar mucho contenido, muchas propuestas y muchas actividades de parte de la universidad que van a ser de gran ayuda para tus objetivos y tus sueños. Conoce todo lo que podemos hacer como institución para ayudarte a cumplir tus sueños y tus metas. Estamos aquí para generar una huella importante en nuestra sociedad y queremos hacerlo con tu ayuda. Cuídense mucho, pasen un día, una tarde, una noche maravillosa, donde sea que nos hayas escuchado. Tal vez vas en el camión a tu casa, vas en el coche o ya estás a punto de dormir. Espero que haya sido un tema que te haya gustado y quedamos atentos a cualquiera de tus dudas en nuestras redes sociales. Cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos en nuestro siguiente programa. El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad del Valle de Puebla agradece tu participación en este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales VP para mantenerte al día de todos nuestros eventos de emprendimiento y negocios. Hasta la próxima.